Qué bueno es estar en esta tarde conectados a través de este dispositivo, hermanos. Vamos a meditar un momento en lo que es la palabra del Señor. Estoy seguro de que Dios va a hablar a nuestra vida como siempre lo hace a través de su palabra. Así que yo le voy a invitar para que abra su Biblia. Búsquela, por favor. Es importante que usted lea la palabra del Señor. Busque la escritura allá en el libro de Génesis. Vamos a ir allá. Vamos a estudiar la vida de un hombre. En el libro de Génesis capítulo 37, específicamente capítulo 42, vamos a comenzar a dar lectura. Génesis capítulo 42, quiero que por favor lo busque en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír palabra del Señor. Podemos hablar de diferentes personas eminentes en este tiempo. Hay tantos personajes, hay tantas personas que pueden contar testimonios. Y en alguna manera esos testimonios nos edifican. Amén. Dios habla nuestra vida y Dios nos conmueve a través de un testimonio. Dios nos habla a través de un testimonio. Dios pone alguna palabra que nos da vida. Pero la palabra del Señor también tiene personajes que tienen su testimonio. Y cuando yo me dedico a leerla, a estudiarla y a sacar lo que Dios nos quiere decir a través de ella, pues dice la Escritura que la palabra es viva y es eficaz. Transforma los corazones de cualquiera persona. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que trae vida para nosotros. Cuando ya dice la Escritura, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Se refiere a la Escritura porque es la palabra inspirada, es la palabra de nuestro Señor. Así que en el libro de Génesis capítulo 42, vamos a buscar la palabra del Señor en el versículo número 5 en adelante. Quiero que por favor lo leamos en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 42, versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Quiero que vea por favor el versículo 9 donde dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Oramos al Señor, Padre, en esta hora le damos gracias por permitirnos estudiar su palabra. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo para que hable a través de ella. Le rogamos para que todo este equipo que hemos preparado, Señor, pueda funcionar al 100% y que nada ni nadie, Señor, robe lo que usted nos quiere, Señor, hablar en esta tarde. Que la semilla que ahora va a quedar sembrada en nuestro corazón nos dé esperanza. Y nos dé, Señor, esa paciencia para esperar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Señor. En esta hermosa tarde vamos a hablar acerca de un personaje que se llama José en Escritura. José, el hijo de Jacob, uno de los más pequeños. Jacob, pues más tarde, usted conoce la historia, Dios le cambia el nombre por Israel y sus 12 hijos son los nombres de las 12 tribus de Israel. Dice la palabra del Señor que cuando este hombre estaba ya en Egipto,
Dice la Escritura, cuando ya habían pasado muchos años, y vamos a estudiar referente a eso, dice la palabra de Dios que cuando ya habían pasado muchos años, sus hermanos comenzaron a tener hambre, y dice la Escritura que llegaron a Egipto a comprar alimento, porque la palabra del Señor habla de que hubieron 7 años de prosperidad y 7 años de escasez en este tiempo. José fue puesto como gobernador o segundo del gobernador después de Faraón en aquel tiempo. Dice la palabra del Señor que él estaba al mando y él es el que tenía al cargo el vender los alimentos en aquel tiempo de escasez. Pasado un tiempo, pasado unos años, dice la Escritura que los hermanos de José llegaron aquí a Egipto, lo encontraron a él, pero él cuando los vio hizo como que no los conocía. Ellos al ver a José, como lo vieron con la vestimenta real, hermanos, dice la Escritura que ellos se postraron ante José. Dice entonces la Escritura que él, cuando vio todo este escenario, se acordó, dice en el versículo 9, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Es importante que nosotros no perdamos de vista lo que vamos a hablar. Es algo que si logramos entenderlo va a llenar de fe y de esperanza nuestra vida. Pues la palabra del Señor, hermanos, está hecha, dice la Escritura, que ella es ejemplo para nosotros. Son cosas que Dios hizo y Dios permite para que nosotros tengamos una noción de lo que es el Señor. La Biblia dice allá en el libro de Oseas, mi pueblo pereció porque no me conoció. Cuando la gente no conoce a Dios o no entiende a Dios, las personas vienen y se frustran. Las personas vienen y se apartan del camino del Señor. Pero la palabra del Señor nos enseña algo muy importante y esta tarde vamos a aprender bajo el tema que se llama Dios cumplirá tus sueños. Amén. ¿Puede decir esa palabra conmigo? Dios cumplirá tus sueños. Dios cumplirá tus sueños. ¿Por qué he meditado en esa palabra? Dice la Escritura, hermanos, que en el versículo 9, quiero enfatizar esta parte porque es muy importante. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Cuáles sueños? Si usted busca conmigo allá en la Biblia, puede buscarlo por favor en el libro de Génesis capítulo 37. Búsquelo por favor para que aprendamos. Génesis capítulo 37, dice la palabra del Señor que este muchacho soñó en el versículo 5 específicamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, dice la palabra del Señor. Y él les dijo en el versículo 6, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. José, hermanos, cuando tenía 17 años, dice la Escritura, un poquito más atrás, en el versículo número 2, él tuvo unos sueños. El primer sueño que aparece acá es de que, dice la Escritura, de que él estaba haciendo unos manojos. Amén. Dice que estaba haciendo un manojo y se levantaban los manojos. Pero él, el manojo de él permanecía derecho y los manojos de alrededor se inclinaban. Más adelante dice en el versículo 9, dice, soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Estoy en Génesis capítulo 37, versículo 9. Diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Vea qué interesante, porque cuando este muchacho o este hombre estaba joven, Dios le dio un sueño. Amén. ¿Cuántos creen que Dios pone un sueño en nuestra vida? Gloria sea al Señor. ¿A cuántos Dios nos ha dado un sueño entonces en nuestra vida? Amén. Pues de eso vamos a estar hablando en esta tarde. José, dice la palabra del Señor, que tuvo 2 sueños muy importantes cuando él estaba joven. Amén. Pasado mucho tiempo, Dios cumplió ese sueño. Dios cumplió el sueño en la vida de José. Y esto nos da a nosotros una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque hay personas que hemos tenido alguna revelación de parte de Dios. Yo voy a hablar en este momento con aquellas personas entendidas. Yo voy a hablar con aquellas personas que quieren aprender y conocer más del Señor. Quiero hablar con aquellas personas que están creyendo de que Dios tiene el control de sus vidas y se están dejando llevar por la vida
que Dios les está dando. Amén. Porque es importante que nosotros entendamos que Dios es nuestro Señor. Amén. No seamos como el pueblo de Israel. En Isaías dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, Dios quiere un corazón solamente para Él. Dios quiere que nosotros le alabemos a Él en espíritu y en verdad. Dice entonces la palabra del Señor que José, en el versículo número 2, dice que él tenía, del capítulo 37, él tenía 17 años. Y cuando él tenía 17 años, tiene dos sueños, hermanos, muy hermosos, que ya los relatamos. Dice entonces la palabra del Señor que el padre de José, aunque los hermanos le tenían envidia por todo esto, el padre de José, que en este momento se llama Jacob, dice la escritura de que él meditaba acerca de los sueños que Dios le había dado. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha dado un sueño en nuestra vida, si Dios ha dado una palabra en nuestra vida, si Dios ha dado a nosotros una dirección en nuestra vida, es porque Dios va a cumplir cualquier propósito que Dios tenga para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito especial para cada uno. Estamos o fuimos creados, hermanos, no por casualidad. Nosotros no somos, hermano, creación de un clon, perdóneme esta expresión, ojalá usted la entienda. No somos, hermano, producto de una prueba de laboratorio. Somos producto, hermano, de un propósito, de alguien que se llama Jehová de los ejércitos, alguien que nos formó en el vientre de nuestra madre y decidió formarnos a cada uno de nosotros. Por eso nosotros, los que creemos en Dios, los que estamos conscientes que somos hijos del Señor, tenemos que estar confiados en todo tiempo, sabiendo que el Señor tiene el control de nuestra vida y que todo propósito y todo sueño que Dios tiene para nosotros, el Señor lo va a cumplir. Amén. Dios va a cumplir ese sueño en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, véalo conmigo. Vaya conmigo, por favor, ahí donde estamos. En el libro de Génesis capítulo 37, Dios va a cumplir, oiga esta palabra, Dios va a cumplir su propósito, Dios va a cumplir sus sueños, aunque otras personas le tengan envidia o aunque otras personas le aborrezcan. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 37, en el versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermanos, hay personas que posiblemente a usted o a mí, a cualquiera de los que creamos en la palabra del Señor, nos van a tener tal vez envidia. O tal vez vámonos un poco más allá, aún nos van a aborrecer. Hay personas que tal vez no te han dado la mano. Hay personas que tal vez no te han apoyado en estos momentos difíciles que tú has tenido. Hay personas que tú esperabas que te tendieran la mano y no lo han hecho. Nosotros lastimosamente tenemos un problema. Cuando digo nosotros, me refiero a los seres humanos. La palabra del Señor dice en el libro de Jeremías capítulo 17, bienaventurado el varón que confía en Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que confiamos más en el hombre y nos enfocamos más en lo que el hombre nos puede dar que en lo que Dios Todopoderoso, puede darnos a cada uno de nosotros. Dice entonces la palabra del Señor que los hermanos de José lo aborrecían. Aquellos hombres, por la palabra que Dios le había dado, por el sueño que Dios le había dado, se mostraban indiferentes con él. Dice en el versículo número 8, dice, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. En el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Hermanos queridos, posiblemente hay personas de que nos van a aborrecer en medio de todo esto. Posiblemente se nos van a cerrar puertas. Posiblemente vamos a pasar un tiempo difícil. Pero eso no significa que Dios no va a cumplir el sueño, el propósito o la palabra que ha dado en tu vida. Porque nosotros no dependemos de lo que pueda decir un médico. Nosotros no dependemos de lo que diga una persona. Nosotros dependemos del propósito, de la palabra, del hermano, de la dirección,
hermano, de aquel, vamos a decirlo así, de aquellas cosas que Dios ha planteado para cada uno de nosotros. Nosotros no dependemos de lo que diga la gente. El error de nosotros los seres humanos es que alguien nos dice algo y ya lo creemos. Alguien nos dice otra cosa y lo creemos. Y nos olvidamos lo que Dios ha dicho en nuestra vida. Nos olvidamos lo que Dios nos ha hecho sentir a cada uno de nosotros. Yo no soy mucho para hablar de mi vida, ustedes lo saben. Bueno, los que me conocen, más que todos mis hermanos que se congregan con nosotros. Pero yo tengo un testimonio referente a esto en mi casa. Y es que específicamente hace unos 5 años, aproximadamente, un poco más, Dios le dijo una palabra a mi hijo. Estábamos en un culto en la iglesia central, se acercó un pastor, y Dios a través de ese pastor, a través de ese predicador, le dio una palabra y le dijo: yo voy a cumplir tu sueño, tú vas a estudiar, tú serás empresario, yo te voy a proveer todo lo que necesitas. Hermano, en ese momento de nuestra vida, en ese momento cuando Dios dio esa palabra, no estábamos pasando nuestra mejor época. Estábamos pasando un tiempo muy difícil. Estábamos pasando un tiempo de escasez. Estábamos pasando un tiempo, hermano, donde nosotros vivíamos una vida bien dura. Ya tendrá casi unos 6 años de esa palabra que Dios nos dio. Amén, casi 6 años tenemos ya. Pero cuando Dios nos da una palabra a nosotros, cuando Dios nos revela un sueño, cuando Dios pone en el corazón qué es lo que cada uno quiere que hagamos para su gloria y para su honra, hermanos, tenemos que estar seguros de que Dios va a cumplir los sueños en nosotros independientemente de las cosas que nos pasen. Dios va a cumplir entonces el sueño, el propósito de nuestra vida, aunque en este momento la gente, como dice aquí en el libro de Génesis, te aborrezca. Por eso es de que nosotros, cuando hay un pronóstico desfavorable en alguna persona, nosotros comenzamos a dar una palabra de vida referente al propósito que Dios ha dado para aquella persona. Este joven José, ¿usted se imagina cómo se sintió cuando los hermanos de él lo aborrecieron, hermano? ¿Usted se imagina cómo se sintió él porque su misma familia no creyó en él? Su misma familia, en vez de amarlo, le tenían envidia. Sus hermanos, dice la Escritura, que lo querían matar. Lo tiraron a una cisterna, dice la Escritura, y en esa cisterna estaba seca, no había agua. Hermanos, la cisterna en aquel momento es como un pozo. Esperaban que en ese pozo, al caer, él se ahogara, que no pudiera salir y se ahogara. Los hermanos de José en ese momento, al ver que no se, se muere, hermano, lo sacan de ese lugar. Y dice la Escritura que venían unos madianitas en el versículo 28. Y quiero que lo lea conmigo, por favor. Estoy en Génesis, capítulo 37, versículo número 28. Dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. ¿Lo ve, hermano? Hermano, ¿cómo cree usted que se sintió este joven cuando ve que sus mismos hermanos lo estaban vendiendo con los madianitas, o en este caso con los ismaelitas? ¿Cómo cree que se sentía él, un joven de 17 años, cuando los hermanos mismos estaban recibiendo aquella plata a favor de él? 20 monedas, dice aquí específicamente, 20 piezas de plata. Quizá él le comenzaba a decir, no aparece aquí, pero quizá: hey, no me vendan, hermano. Hey, Rubén, ¿verdad? Amén. Hey, Dani, ¿por qué me venden? Hey, Neftalí, ¿por qué me venden? ¿Ve? Esa parte no aparece aquí en la Escritura. Pero a mí se me imagina: hey, Judá, diles que no me vendan, no me quiero ir con ellos. Hermanos, esta situación que pasó en él fue un tiempo muy difícil para él. Sus propios hermanos le dieron la espalda. Su familia le dio la espalda, hermano. Y por si fuera poco, dice la Escritura que lo llevaron lejos de donde él vivía. Él vivía en la tierra de Canaán y lo llevaron para la tierra de Egipto. Esto me da a mí un panorama para poder explicar, y es decirles de que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida, aunque
a nosotros se nos lleve lejos. O aunque nosotros andemos por allá en caminos, hermanos, donde creemos de que estamos perdidos ya. Cuando Dios da una palabra en nuestra vida, cuando Dios da una palabra para cada uno de nosotros, es Dios el que se encarga en llevarnos a un lugar, aquel camino adecuado, aquel camino verdadero, donde Dios, hermano, nos va a hablar, nos va a dirigir y va a cumplir el sueño, aquel sueño que ha dado nuestra vida. Por eso estoy hablando con aquellas personas entendidas que han tenido un sueño. Dios ha dado un sueño a su vida. Dios ha puesto una palabra en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿ya lo olvidó o todavía se recuerda? La pregunta es, ¿la ha atesorado en su corazón o ya pensó que no se va a cumplir? Porque es necesario que entendamos que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que Él quiere cumplirlo, pero es importante que entendamos que nos va a hacer pasar por un proceso que no vamos a tener mayor conocimiento, que no tal vez vamos a entenderlo, que no vamos a digerirlo, pero es parte del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces Dios va a cumplir su propósito, aunque nos lleven lejos, aunque la gente nos desprecie. Por eso, yo me gozo. Tengo una familia allí en Estados Unidos, que cuando yo hablé con ellos específicamente, me dice que se casaron allá en Estados Unidos. Y le pregunto a él, ¿y usted dónde es? Bueno, eso es de Chalate. Ah, sí. ¿Y ella de dónde es? De Chalate también. Oigan, hermano. Chalatenango, un departamento de nuestro país. ¿Y eso qué significa, pastor? Lo que estamos hablando. Dios tenía un propósito para que esa pareja, posiblemente nos esté viendo, no sé, pero esa pareja, hermano, los dos del departamento de Chalatenango, se conocieron cuando estaban jóvenes. Se separan a causa de la guerra, pasan un montón de cosas, él se va para Estados Unidos, a los años llega ella y al final se casaron. ¿Por qué? Porque era parte del propósito de Dios. Aunque los llevaron lejos, Dios se encargó de unirlos. Amén. ¿Lo ve? Porque Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros, aunque las cosas parezcan que están lejos de suceder. En este momento quizás José, cuando se fue camino para Egipto, cuando lo llevaron, él comenzó a frustrarse, quizás comenzó a pensar, ya todos los sueños, todo aquello que Dios me había dado, ya no se va a cumplir porque mis hermanos ya se quedaron aquí en Canaán, yo me voy para acá y aquí mi vida va a ser diferente. Dice la Escritura que estando en Egipto, búsquelo conmigo por favor, vamos a leerlo, en el capítulo 39 del libro de Génesis, dice que estando en Egipto lo vendieron a la casa de un hombre llamado Putifar. Y estando en la casa de este hombre llamado Putifar, dice la Escritura que la mujer de él, la esposa de Putifar, como José, dice la Escritura, allá en el libro de Génesis capítulo 39, en el versículo 6, dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Este joven era de una buena apariencia. Entonces, hermanos, dice la Escritura que la mujer de Putifar, al verlo joven, al verlo atractivo, se quiso, vamos a decirlo así, quiso tener una relación con él, quiso tener una relación sexual con él, porque José estaba, después de Putifar, era como el segundo en la casa de este hombre. Dice la palabra del Señor que aquella mujer quiso, vamos a leerlo más adelante, pero quiso tener una relación con él, aquel joven, dice la Escritura que huye, y aquella mujer lo comienza a señalar como que él la quería violar. Dice la palabra de Dios allá en el versículo 20 del capítulo 39 de Génesis. Búsquelo conmigo, por favor. Génesis capítulo 39, versículo 20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los precios del rey y estuvo allí en la cárcel. Hermanos, es decir que Dios va a cumplir el propósito en nuestra vida, aunque lleguemos a estar en la cárcel. ¿Qué es la cárcel entonces? La cárcel es un lugar, iglesia, donde nosotros podemos estar atados, donde nosotros podemos estar enrejados, donde no hay libertad, donde hay cautividad. La cárcel tiene varias connotaciones espirituales. Por eso en esta hora puede ser que un hijo suyo esté en la cárcel, puede ser que su esposo esté en la cárcel, puede ser que su esposa esté en la cárcel.
Puede ser que alguien que usted ama esté en la cárcel. Y puede decir, ya Dios ya no va a cumplir el propósito en él porque está en la cárcel. Dice la palabra del Señor en el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, Dios aún en la cárcel estaba con el joven José. Esto me da a mí un panorama muy importante y significa de que aunque nosotros estemos cautivos, aunque nuestros hijos de repente, hermanos, se descarríen, aunque nuestros hijos de repente se pongan rebeldes, aunque nuestros hijos de repente lleguen a una esclavitud, lleguen a una cautividad de pecado, como Dios ha dado una promesa en ellos, Dios es el que va a ser quien nos va a liberar. Es Dios quien se va a encargar de dar a ellos la libertad que necesitan. Pero es necesario que nosotros oremos también. Es necesario que nosotros busquemos y le digámosle, Señor, usted tiene un propósito. Oiga esta palabra. Usted tiene un propósito en la vida de mi hijo. Señor, usted tiene un propósito en la vida de mi esposo. Señor, usted tiene un propósito en la vida de mi padre, de mi madre, de mi esposa. Señor, usted tiene un propósito. Padre mío, yo le ruego para que todo propósito que tiene en nuestra vida se cumpla, aunque las personas le den la espalda, aunque lo lleven lejos, aunque no haya provisión, aunque esté en la cárcel, aunque esté enfermo, aunque esté debilitado, aunque en este momento, hermano, nosotros tenemos que clamar al Dios de los cielos y decirle y recordarle que Él tiene un propósito, una palabra que ha dado, y esa palabra se va a cumplir porque Él es Dios. Bendito sea su nombre. Si Dios ha dado una palabra, entonces, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos trabajo, aunque posiblemente estemos enfermos, aunque posiblemente las cosas estén difíciles, pero si Dios ha dado una palabra, si el Señor le ha dado un sueño, si Dios le ha dicho lo que va a hacer y usted quiere hacerlo en el nombre de Jesús, ese propósito se va a cumplir en su vida. No tenemos que dudar. Dice la palabra del Señor. Quiero ir rapidito porque este mensaje es largo y quiero que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 41. Bendito sea el Señor. En el versículo número 46. Génesis capítulo 41, en el versículo 46 dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. El propósito de Dios se va a cumplir en su vida, aunque hayan pasado los años. Oiga esta palabra que es muy importante. El propósito de Dios, el sueño de Dios en su vida se va a cumplir, aunque hayan pasado los años. Génesis capítulo 37, versículo 2 dice de que José tenía 17 años cuando Dios le dio los sueños. Génesis 41, versículo 46 dice de que José tenía 30 años cuando Dios estaba cumpliendo aquel propósito, aquella palabra, aquel sueño que Dios había dado a aquel joven 13 años atrás. A veces puede pasar el tiempo y los años. A veces pueden pasar los años y los meses. A veces puedes estar rodeado de dificultades, de escasez, de cosas difíciles en tu vida, de problemas familiares, de problemas en tu vida. A veces puedes estar pasando momentos donde las cosas en tu hogar o en tu casa, en tu propia vida, se ven oscuras. Pero te tengo una palabra para ti. Y anótala en el calendario, anótala en un lugar específico en tu casa. El propósito que Dios tiene en ti, el sueño que Dios te ha dado, lo va a cumplir. Hay jóvenes que van a ser profesionales porque Dios así lo ha dicho. Posiblemente en este momento no estés estudiando, porque no llegó provisión, porque no tuviste los recursos económicos para estudiar, porque lamentablemente nadie te ayudó de los que pensabas que te iban a ayudar. Por eso es malo confiar en el hombre, porque cuando confiamos en el hombre las cosas van mal. Pero como Dios te ha dado esa palabra, confía y cree en Dios, y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida.
Hay mujeres que pueden tener sueños. Sueños para sacar adelante a sus hijos, su familia, su esposo, ellas mismas. Y en este momento posiblemente han perdido su trabajo. Les están hablando de que van a quitarles algunas cosas. Posiblemente las estaban pagando. Y por si fuera poco, se ha sentido mal. Le duele la cabeza, le duele la espalda, le duele todo. Y entonces dice, está difícil, yo creo que la voy a perder. No vas a perder nada. Pues el Dios que dio la palabra a tu vida, Dios que puso aquello en tu corazón, ese Dios lo va a cumplir. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Él es el que le va a cumplir en tu vida ese propósito. Él es. No hay nadie más quien va a cumplir el propósito en la vida de tus hijos. No hay nadie más. No hay nadie más quien va a cumplir el propósito en la vida de tu familia. No hay nadie más. Es Dios el que va a cumplir ese propósito. Es Dios el que va a hacer esas cosas grandes en nosotros. Es Dios el que vamos a poder decirle gracias, Señor, porque usted cumplió el sueño en mi vida. Usted cumplió ese propósito en mi vida. Dice Génesis capítulo 42, lo leímos al principio. En el versículo número 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Hermanos, José tuvo unos sueños cuando estaba de 17 años. José tuvo unos sueños cuando era un joven todavía. En ese momento nadie le creyó. En ese momento, hermano, la familia le dio la espalda. En ese momento lo vendieron a los madianitas, a los ismaelitas, lo llevaron lejos a Egipto. En ese momento lo metieron a la cárcel. En ese momento pasó años en la cárcel, hermano. En ese momento quizá aquel sueño, como dice la Escritura, se acordó, o sea que lo había olvidado. Se acordó de lo que Dios le había prometido, que él iba a ser grande y que sus hermanos iban a estar alrededor de él, sirviéndole. Ahora voy a la segunda parte del mensaje y no me voy a extender mucho por el tiempo, pero hay algo que es muy importante que nosotros entendamos. Solo lo voy a parafrasear por honor al tiempo. Dios te ha dado un sueño y Dios te ha dado una palabra. Pero también es importante que nosotros nos preparemos para recibir ese favor y esa gracia de Dios. Porque Dios promete y promete y promete. Pero a veces no se cumplen. Y decimos, ¿y por qué no se cumplió? Pues pastor, ¿por qué no se cumplió si Dios me lo prometió? ¿Y por qué no se cumple? ¿Por qué si Dios me dijo? Dios es mentiroso. Algo muy claro que usted debe de entender es de que Dios no miente. Amén. Dios no miente. Si las cosas no se cumplen, oiga esto, no es por falta de la palabra de Dios, sino por nuestra condición como seres humanos. Si algo no se cumple, no le eche la culpa a Dios, que es mentiroso, que me engañó, que no lo quiso, que me dijo, que no me dijo, que dijo y que no lo hizo. No le eche la culpa a Dios. Si no examinemos nuestra vida, cómo estamos delante de Él. Porque, oiga esto, porque mientras no estemos preparados para recibir o para entrar en el propósito de Dios, mientras no estemos preparados, Dios no nos va a llevar por ese camino donde Él quiere. Entonces, hermano, si nosotros queremos de que Dios cumpla su propósito en nosotros, tenemos que, número 1, limpiar nuestro corazón de todo daño que nos hayan ocasionado. No me puedo detener a leer los versículos. Usted tendría que leer todo el capítulo del 37 al 50 de todo esta historia de José. Pero si usted quiere que Dios le bendiga, tiene que limpiar su corazón de todo daño ocasionado. ¿Qué le hicieron los hermanos a José? Ya lo leímos. Lo vendieron, lo lanzaron a la cisterna. Sufrió mucho a consecuencia de esto, después de ser un joven hijo de papi, porque su mami murió en el parto, después de tener un papi que lo consentía, que lo amaba, que tenía sirvientes y le daban de comer, él llegó a un lugar a ser esclavo.
Y él sabía que esa vida que vivía era a causa de que sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Pero sin embargo, él limpió su corazón. Si usted quiere que Dios cumpla el propósito en su vida, tiene que limpiar su corazón. Hay personas que nos hacen daño. Parejas que le hacen daño. Esposo que le ha hecho daño. Hijo, padre, que le ha hecho daño. Pero si queremos que Dios cumpla ese propósito en nuestra vida, tenemos que estar preparados. Y número uno es limpiar nuestro corazón. Amén. Limpiar nuestro corazón. Es quitar todas aquellas cosas que un día sentimos por aquella persona. Es quitar lo que la Biblia dice, raíz de amargura. Hay personas que tienen años con algo en su corazón. Todavía sienten odio como que fuera ayer. Hijos que tienen odio con sus padres todavía como que fuera ayer. Dios te ha dado un propósito, Dios te ha dado un sueño, lo quiere cumplir, pero es necesario que tú te limpies el corazón. No puedes recibir el favor de Dios si no hay limpieza de corazón. Si hay en tu corazón esa raíz de amargura, ese odio con aquella persona que tal vez un día, es que mi padre, pastor, un día me abandonó, es que mi madre, pastor, un día me abandonó, se fue, yo no la puedo ver, yo la odio. Esa actitud no te va a llevar al propósito de Dios. Al final va a decir que Dios fue un Dios mentiroso, que Dios no cumplió su sueño, pero no fue eso, sino que Dios le está diciendo en esta hora, a través de su palabra nos dice, tienes que limpiar tu corazón. José caminó con aquella, podemos decir, con aquellas cosas en su corazón. José caminó por años, tal vez sintiendo algo. Mis hermanos me aborrecieron, mis hermanos me vendieron, mis hermanos hicieron tanto daño. Pero es necesario que se quitara, o fue necesario que él limpiara todo su corazón. 1, 2, capítulo 39 del libro de Génesis. Versículo número 6. Véalo por favor conmigo porque es muy importante. Capítulo 39 de Génesis. Versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José no era, hermano, un joven cualquiera, sino que era un joven, como bien lo dice la Escritura, de hermoso semblante y bella presencia. Y dice la palabra del Señor, sea conmigo. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él dice en el versículo 8, que dice en el versículo 8, no quiso. Para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene en nuestra vida, aquel sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, es necesario, hermanos, que aprendamos a poner un stop, poner un alto al pecado que nos asede. Dice la Escritura, unos versículos más adelante, que aquella mujer hubo un momento que aprovechó cuando no había nadie en la casa. Dice la palabra de Dios que ella vino, hermanos, y asió de él, le quitó la ropa. Y cuando él vio que ella estaba insinuándole mucho, dice la Escritura que él huyó de aquella casa. No tuvo aquel contacto sexual, no tuvo, hermano, o no hizo aquel pecado de fornicación. Aquel joven huyó. Si tú quieres que Dios cumpla el propósito en tu vida, jóvenes, hombres, mujeres, tenemos que aprender a apartarnos del pecado. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta toda tentación. Las tentaciones van a llegar tentaciones. A nosotros los hombres nos llegan tentaciones de la vida pasada, del viejo Egipto. Bailar, tomar bebidas alcohólicas, fumar, endrogarse, buscar mujer. Pero esa actitud no va a colaborar para que el propósito de Dios se cumpla. Es más, aquella persona que se mete en estos, vamos a decirlo así,
en estos ámbitos de la vida, de la vieja vida pasada, automáticamente estamos cancelando el contrato que Dios ha hecho con nosotros. Dios cumplirá el contrato en nuestra vida cuando somos hijos obedientes. Pero cuando somos hijos desobedientes, Dios no tiene ningún contrato en nosotros, hermano. Fue fuerte lo que acaba de salir de mis labios, hermano. Pero así es. No estemos nosotros queriendo cuestionar a Dios cuando nosotros somos desobedientes. Si somos obedientes, Dios cumplirá el propósito. Si somos desobedientes, aunque Dios lo haya prometido, Dios no lo va a cumplir. ¿Y de dónde lo saca, pastor? De Saúl, del rey Saúl. Allá en el libro de Samuel usted lo puede buscar. Dios lo ungió, Dios le dio de su espíritu, este hombre hablaba lenguas, este hombre era un hombre de Dios, este hombre, hermanos, fue rey de Israel. Mientras estuvo obediente, Dios estuvo con él. Cuando fue desobediente, dice la Biblia de que Dios se apartó de él. Y aunque Saúl le buscaba a Dios, Dios ya no le contestó. Cuando nosotros entonces dejamos que el pecado se apropie de nuestra vida, cuando nosotros dejamos que ese pecado o esa tentación llegue, hermanos, y comenzamos a envolvernos una vez más, automáticamente las cosas que Dios había prometido se van quedando atrás. No, si es que a mí Dios no me dijo que a mí iba a dar un trabajo y no me lo ha dado. ¿Cómo se lo va a dar? Con desobediencia. Es que a mí me dijo que me iba a hacer sano y mira, peor me estoy poniendo. Pues sí, está de rebelde, disculpe la expresión. Dios bendice a personas, pero que estamos en el camino correcto, que anhelamos y que buscamos, hermano. No es fácil luchar contra el pecado. Yo vivo en este cuerpo también. Viví una vida vieja. Bendito sea el Señor que hasta ahora yo puedo decir, hasta aquí Dios me ha ayudado. Tengo años de no beber alcohol, tengo años. Tengo de testigo mi esposa, mi familia. No tuviera autoridad yo, hermanos, moral, a hablar de esto si no lo cumpliera. Tengo años. Mucho menos de andar con una mujer o con otra. Hermano, está fuera de mi deseo, no. Ahora vivo para Cristo. Pero entonces tenemos que entender que si el propósito de Dios en nuestra vida queremos que se cumpla, tenemos que apartarnos de toda tentación que nos llegue. Pero imagínense ahora. Veo cuántas personas caídas, digo yo, hermanos caídos. ¿Y cómo los mira, pastor? En Facebook. Ahí se miran los jóvenes caídos, dándoles me gusta a cosas que no tienen sentido. Están enojados con Dios. Personas, hombres, enojados con Dios. Mujeres enojadas con Dios, dándole me gusta a cosas de allá del mundo. A malas palabras, hermano, a deleites del mundo. Voy a entrar en ese detalle. ¿Y queremos que Dios cumpla el propósito con esa acción? Vemos entonces que José, a pesar de que fue vendido por sus hermanos, a pesar de que sus hermanos lo llevaron a un lugar lejos o lo mandaron a un lugar lejos, él no se desvió, hermano. Es como aquellos jóvenes que iban a Estados Unidos. Aquí, como están en la casa de papi y mami, salen a la iglesia, salen al colegio, regresan. Estando allá, como no hay nadie que nos controle, salen con sus amigos, con sus amigas, salen ahí con sus, como decimos, con sus cheros, ¿verdad? Salen a medianoche, llegan al día siguiente, se emborrachan, comienzan a conocer las drogas. De repente ahí vienen deportados. Y Dios que no me llevó, pues claro, te llevó por un propósito, pero cuando somos desobedientes, automáticamente comenzamos a cancelarlo. Este joven José se apartó para el Señor. Vea conmigo, por favor, vamos avanzando. Es lo que tienen estos estudios bíblicos, hermanos, biográficos. Son más complejos porque hay que estudiar mucho. Pero quiero resaltar un par de versículos más. Por favor, búsquenlo conmigo. Hermanos, en el capítulo número 41. Quiero que vea conmigo donde estábamos algo muy importante. Esto es algo muy importante. Ya vamos terminando. Capítulo 41 del libro de Génesis, en el versículo 44. Dice la palabra del Señor. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.
Llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Amén. José estaba viviendo en Egipto y este hombre Faraón le dio un nuevo nombre, Safnat Panea. Y dice la palabra del Señor que este hombre Faraón le dio una mujer y la mujer se llamaba Asenat. ¿De dónde era la mujer? ¿De dónde era? De Egipto, correcto. La mujer era de Egipto. Era hija, y esto es lo importante aquí, era hija de Potifera. Potifera es el nombre de un hombre. Y el hombre era sacerdote de On. ¿Y qué significa On? On es una ciudad en aquel tiempo de Egipto. Algunos dicen que es el Tebas de ahora. Pero lo importante es de que este hombre, Potifera, era sacerdote de On, era sacerdote de un dios Egipto. La hija de él, que se llamaba Asenat, tenía que adorar al dios de los egipcios. En aquel momento el más famoso era Amón. ¿Y qué significa con esto? Que a pesar, oiga esta palabra, que a pesar de que José estaba en Egipto y que su esposa era de Egipto y que su esposa adoraba a otros dioses, él nunca dejó de adorar a Jehová de los ejércitos. Él nunca dejó de adorar al Dios de su padre. Él nunca dejó de adorar al Dios que le había dado la promesa. Este dato es muy importante. Quisiera hablar mucho de él. Espero que el Espíritu Santo le esté redarguyendo. Este joven José, a pesar de que estaba en Egipto, él no se hizo como ellos. ¿Cuántos de los jóvenes en este momento? ¿Cuántos de las personas? Y fíjense que hablo de los jóvenes porque Dios ha dado sueño a muchos jóvenes, mucho propósito a los jóvenes. Pero ¿cuántos sueños ya no se están cumpliendo por eso? ¿Cuántos sueños? Porque nos salimos del propósito de Dios. Porque nos salimos del plan perfecto de Dios. Dice la palabra del Señor allá en el versículo 50, léalo conmigo por favor. Esta mujer Asenat le dio a José 2 hijos. En el versículo 50 dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Vuelve a hacer un énfasis ahí. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Qué significa Manasés? Ahí aparece un numerito a la par de ese nombre y usted lo puede buscar al pie de la página de su Biblia. Dice, esto es el que hace olvidar. Amén. Es decir que José, para poder recibir de Dios, tuvo que olvidar todas aquellas cosas viejas que pasaron y comenzó a aceptar las cosas nuevas que Dios le estaba dando. Bien lo dice en el libro de Corintios, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas comienzan a ser nuevas. Y dice, porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En el versículo 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. Hermanos, ya para ir terminando, vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 45. Y ahí vamos a ir finalizando ya para poder entrar en un momento de oración. El tema de ahora se llama Dios cumplirá tus sueños. Y aprendimos que en medio de todo esto, en medio de toda la dificultad que vivió José, Dios siempre tuvo el cuidado de él para que el sueño se cumpliera. Por eso, aunque en este momento estés pasando una situación difícil en su vida, si Dios le ha dado un sueño, usted tiene que esperar ese sueño. Confiar y esperar que Dios es el que lo ha dado y Él lo va a cumplir en su vida. Pero es necesario que para que ese sueño se cumpla, es necesario que practiquemos
o hagamos algunas cosas. Número 1, como ya aprendimos, es a limpiar nuestro corazón. Número 2, a huir del pecado. Número 3, a no olvidarnos de Dios. Siempre estar honrando a Dios en medio de todo esto. No cambiar a Dios. ¿Cuántas personas cambian a Dios en este momento? Los invitan a una discoteca, allá van. Los invitan a un grupo de amigos, allá van. Cambian a Dios, pero quieren que Dios les cumpla. Para que Dios se cumpla el sueño en tu vida, tienes que aprender a esperar. La Biblia dice que José tenía 17 años cuando Dios le dio la promesa. La promesa se cumplió cuando él tenía 30 años. Pasaron 13 años. Y los 13 años de la vida de José, usted los puede leer en el capítulo del 37 al 40. Una vida muy difícil. Una vida en la cual él estuvo en la cárcel, estuvo como esclavo y estuvo pasando tiempos muy difíciles en su vida. Posiblemente en ese tiempo él quizá dijo: Dios ya no va a cumplir su propósito en mi vida. Pero al final el plan de Dios es perfecto, y ese plan, mientras estemos en obediencia, Dios lo va a cumplir. Hay algo más que quiero enseñarle y con eso quiero terminar. Es el sello de esto. Usted puede seguir leyendo la palabra del Señor. Dice la Biblia, en el capítulo 42 que leímos al principio, que pasados los años, cuando vino el hambre a la tierra, los hermanos de José tuvieron que llegar a Egipto para comprar comida. Cuando llegaron, dice la palabra del Señor, que sus hermanos se postraron delante de él. Él los reconoció, pero ellos a él no. No había cambiado su aspecto. Habían rapado el pelo, su ropa es egipcia. No le conocieron. Dice la palabra del Señor que él en ese momento, cuando los vio inclinados, se acordó del sueño que Dios le había dado. Amén. Ahí pasa una serie de cosas que no las voy a decir para no extenderme. Dice al final la palabra del Señor, en el capítulo 45, que Él viene y se reúne con todos sus hermanos. Pasados aquellos 13 años, se reúne con ellos, estando en una casa, en un salón aparte. Ya no aguantaba Él, porque Él los había conocido a ellos, pero ellos a Él no. Dice la palabra del Señor que los reúne y les dice: hermanos míos, yo soy José, el que vendieron allá. Y en el capítulo 45 del libro de Génesis, en el versículo número 14 dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Perdón, el versículo 14. El versículo 15 dice: y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué hizo José, hermanos? Dice que besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. ¿Qué significa eso? Significa de que para que Dios cumpla su propósito en nosotros, debemos de aprender a perdonar. Debemos de aprender a quitarnos todas aquellas cosas negativas del pasado. Yo le garantizo que una persona al nivel de José, al ver a sus hermanos con ese rencor, quizás los hubiera mandado hacer un daño peor. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque ya su corazón había sido mudado. Y aquí quiero comenzar a ministrarle esta noche, porque Dios quiere hacer un cambio en tu vida, porque Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida. Dios ha visto que has estado lejos de Él. Dios ha visto que tu vida ha sido una vida miserable. Dios ha visto que las cosas se han complicado en tu vida. Pero Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y es que Dios quiere cumplir su sueño con nosotros. Pero tenemos que estar preparados para recibir ese sueño. Y estar preparados no con cosas materiales. Bendito sea su nombre.
Es importante entonces. Sí, Señor. ¿Quieres que Dios cumpla el propósito en tu vida? Vamos a hacer una oración primero para reconciliarnos con el Señor. Antes de que podamos orar por otras cosas, el Señor quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Dios quiere que tú te reconcilies con el Señor. Posiblemente hemos hecho cosas que no están bien. Y el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere llevarte a aquel lugar especial. José llegó a ser grande en la tierra de Egipto. Pero Dios no solamente nos quiere hacer grandes acá, sino Él quiere que estemos con Él en su reino. Por eso es importante que nosotros hagamos todo lo que José hizo. Es importante que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Vamos entonces a orar. Quiero a aquellos que están, bendito sea su nombre, Señor. Aquellos que están conscientes que hay algo que han hecho este tiempo y que han sentido que el propósito no se va a cumplir de Dios en su vida porque le han fallado. Dios quiere una vez más hacer las paces contigo. Imagínese cómo es nuestro Dios. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Tiempo habrá cuando, por más que se quiera reconciliar, no lo va a encontrar. Por eso dice la Biblia ahí en Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano. Así que en esta noche, así como estamos, ya conmigo: Señor Jesús, en esta noche, después de escuchar su palabra, después de estudiar un poco acerca de lo que es la vida de José, nos damos cuenta, Señor, que hemos hecho cosas que no han sido de su agrado, Señor. Hemos hecho cosas, Señor, que no han estado bien. No hemos huido de la tentación. Hemos acariciado, Señor, el pecado. En este momento le queremos pedir perdón. Cristo Jesús, Señor nuestro, perdónenos, por favor. Señor Jesús, perdónenos. Sabemos de que usted es Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Señor Jesús, no borre nuestro nombre del libro de la vida, sino permítanos a ser obedientes y a caminar en integridad delante de su presencia. A no desviarnos, Señor, a pesar de los tiempos difíciles que podamos vivir. Señor Jesús, perdónenos en este momento. Abrimos una vez más la puerta de nuestro corazón para que usted entre a nuestra vida, para que tome el control, para que sea usted guiándonos una vez más, para que sea usted, Señor, sacándonos adelante, quitando todo lo que no sirve, quitando todo lo que no está bien, fortaleciéndonos para poder hacer su voluntad, Señor. Gracias, Señor, por hablar a tiempo a nuestra vida. Gracias por enseñarnos que usted nos ama, que tiene un propósito muy especial para nosotros.